Hola, somos el grupo número 7 y en el presente trabajo es correspondiente a la presentación oral del trabajo final del curso de Estructuras 2. Siguiente, por favor. Iniciando con el proyecto PL4 que fue proporcionado por la universidad. Este es un edificio de carácter multifamiliar que consta con 4 plantas, que ahí está ubicado en el distrito de Puro Libre, en Lima, Perú. Siguiente, por favor. Este edificio cuenta con diversas características, como 3 estacionamientos en la parte delantera del edificio, 2 ductos de ventilación que abastecen a 2 baños correspondientemente, 2 tragaluces que en la primera planta pues son, en el primero un jardín y en el segundo un patio de lavandería, y por último un tanque de agua elevado ubicado en el techo del proyecto. ¿Sí, por favor? Para el método constructivo elegido se optó por el concreto armado, esto debido a las plantas del proyecto y los muros utilizados, siendo esto solo de 0.10, por lo que no funcionarían como un método estructural, y cambiarlos reduciría el área de los ambientes del proyecto. ¿Sí, por favor? Asimismo, tuvimos en cuenta las diferentes ventajas de este método, así como la facilidad de trabajar con este, el presupuesto mínimo que nos otorga, tanto al comprar el material como en el mantenimiento que este necesita en su vida, la rapidez a la hora de trabajar con él en la obra, la resistencia que tiene al fuego, la durabilidad que tiene en el tiempo y por último la resistencia en los diversos movimientos sísmicos. Por favor. A continuación podemos observar la planta que vamos a utilizar en el proyecto. Vemos la primera planta de vista. Tenemos área construida 142.72 metros cuadrados. Vemos los elementos a identificar como el muro, las ventanas, la losa y el contrapiso, como columnas. Y al costado mantenemos la sección y una elevación donde también se identifica las ventanas y las losas. Bien. Ya como el siguiente plano queremos hallar las cargas muertas de los muros sin vano. En este caso se van a utilizar ladrillos King-Kong y el tarrajeo va a ser de 1.5 centímetros en las dos caras, ¿no? Respectivamente. Ahí se ve el siguiente proceso de las cargas muertas, ¿no? En este caso los muros. Aquí están los muros con vano, que vendría a ser los que tienen ventana, tanto del primer al cuarto nivel. Y también se aprecian las cargas muertas, ¿no? Tanto de placas, vigas, losas y contrapisos. También se tienen los cuadros de las cargas vivas en general de toda la vivienda. Y también tenemos el ASI, ¿no? Donde tenemos un total de las cargas muertas de columnas, contrapiso, vigas, muros sin vano, muros con vano, y como resultado general nos da 600.177.08 y ya. En cuanto a los parámetros sísmicos, en este trabajo hemos determinado los factores de parámetros sísmicos de acuerdo a las condiciones del suelo, obtenidos en el estudio de mecánica de suelos y las características del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, determinamos los siguientes factores, que son el factor de zona, que está determinado por la ubicación donde se encuentra el proyecto, el factor de uso, que está determinado por el uso y la categoría de edificación, el factor de amplificación del suelo, que está determinado por el tipo de perfil en el estudio de mecánica de suelos, el factor de amplificación sísmica, que determina el factor de amplificación de la aceleración estructural con respecto a la aceleración del suelo. El siguiente, por favor. En tanto el factor de zonificación, el proyecto se encuentra ubicado en el distrito Pueblo Libre, en el departamento de Lima, ¿no? Que según el mapa de zonas sísmicas que se encuentra en la norma, nos corresponde la zona 4, teniendo un factor de zonificación de 0,45 como fracción de aceleración de la gravedad, ¿no? Y el movimiento horizontal. En cuanto al factor de uso, el edificio es un proyecto de vivienda multifamiliar, por lo que correspondería a la categoría C de edificaciones comunes, teniendo un factor de 1,0. Siguiente, por favor.
En el factor de amplificación del suelo, el proyecto se ubica en un depósito de grava y formaciones rocosas, ¿no? Con una resistencia de compresión entre 2 y 5 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo cual corresponde al S1, que es correspondiente a lo que es suelo rígido. Entonces, al tener este suelo rígido y pertenecer a la zona 4, tiene un factor de amplificación del suelo de 1,0. Y en cuanto al factor de amplificación sísmica, para esto se necesita tener la fórmula del tiempo de vibración, que es el resultado de la división de la altura total del edificio en metros sobre el coeficiente de periodo fundamental, ¿no? Y esto resulta, en este caso, resulta menor a lo que es el periodo que define el inicio del factor seno de amplificación sísmica. Entonces, al dar este resultado menor, el factor corresponde a 2,5 para lo que es el factor de amplificación sísmica. Siguiente, por favor. En cuanto al predimensionamiento tanto del sistema estructural y de la cimentación, primero comenzamos con las columnas, que tenemos tanto columnas centradas, columnas excéntricas y columnas esquinadas. En este caso, cada uno se utilizó su respectiva fórmula, también teniendo en cuenta la resistencia del concreto. En este caso usamos 210 kilogramos por centímetros cuadrados. También teniendo la carga total del servicio, que en este caso se puede hallar multiplicando la carga distribuida por el área tributaria por el número de pisos. En este caso sería 4 pisos, 4 niveles. Luego de eso realizamos los cálculos necesarios para calcular las áreas y también ubicamos junto con las columnas y sus áreas tributarias, ¿no? Y en este caso también se optó por colocar una medida mínima de 25 centímetros en estas columnas debido a que las vigas nos piden, según la normativa, un ancho mínimo de 25 centímetros, ¿no? Siguiente. En cuanto a las vigas, las fórmulas usadas para el peralte fue de la luz mayor entre 10 y un ancho 0.3 por el peralte. Ahí tenemos junto el diagrama tanto de las vigas junto con los cálculos realizados, en donde tenemos vigas de peraltes de 60 centímetros, 40 y 30 centímetros, con un ancho de cada una de ellas de 25 centímetros. Siguiente. En cuanto a las losas, en este caso tenemos un tipo de losa aligerada, el cual también tenemos en cuenta la luz mayor entre las columnas, que en este caso en el proyecto tenemos de 5.63 metros, por lo que le corresponde un peralte, según la normativa, de 25 centímetros, ¿no? Ahí se puede ver tanto el diagrama de la losa y una respectiva foto referencial. Siguiente. Y por último tenemos el predimensionamiento de las zapatas, que en este caso para poder calcular esta área tiene que ser mayor o igual al P, a la carga de servicio, entre el coeficiente K por la carga admisible del suelo, que en este caso estamos utilizando 6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Teniendo en cuenta el EMS. Y también podemos hallar en la carga del servicio, que ya habíamos mencionado antes, teniendo en cuenta el área tributaria y el número de pisos, ¿no? Ahí tenemos junto a un diagrama tanto de las zapatas aisladas junto con los cálculos de cimentación. Siguiente. Y eso sería todo. Gracias.